ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la... Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, hoy estoy con un amigo, vamos a charlar mucho, va a ser un programa muy ameno. Le pido que se quede o se vaya, haga lo que quiera. Lo que usted, moralmente, lo que usted crea. Si quiere ver cómo se repartía pizza en los Oscars, lo están dando en todos los canales. Acá le vamos a dar un poco de historia, que es lindo porque nos estamos olvidando. Pero quería abrir con una editorial muy chiquitita. En la toma de Lugano pusieron a los chicos como escudo. Hoy, en el comienzo de las clases, otra vez ponemos a los chicos como escudo, ¿no? Nos tenemos que preguntar qué nos pasa como país. Un país que no mira a la juventud, un país que no mira a los chicos, está condenado al fracaso rotundo por más que tengamos petróleo, los 4 climas. Yo me acuerdo, brevemente se lo digo, y no le hablo a Cristina, le hablo a los maestros. Porque esto es todos los marzos de toda la vida. Se lo hicieron a Alfonsín, se lo hicieron a Menem, se lo hacen a Cristina, de la Rúa. No pueden tomar a los chicos como rehenes. Yo cuando empezaba las clases veía el guardapolvo palomita blanca colgando del ropero de mi abuela, la luneta del ropero, que uno metía la mano y despegaba el almidón Coleman, pegado a los bolsillos con almidón, y agarraba un dolor de estómago, el olor a los lápices, la goma, el primer día, el entusiasmo por ser, ¿no? Por ir a ver ese mundo nuevo. Le digo a los sindicalistas y a los maestros, esto es una vocación. Y yo creo que un maestro con menos plata, pero con más vocación, duerme mucho más tranquilo. ¿Saben qué lindo decir, a pesar que no nos pagan lo que merecemos, yo igual empecé por los chicos? Yo creo que es un título que no se lo saca a nadie. Debe ser maravilloso decir el día de mañana, sí, había paro, pero yo igual fui porque los chicos se prepararon para ir, los más humildes, porque los colegios pagos tienen clase. El chiquito con el guardapolvo raído que le regaló alguna amiga de la patrona de la madre, hoy estaba esperando empezar planchadito, limpito, con la poca agua que había. Y el chico ese se dio cuenta que no es igual al que pasó con el saco azul en el ómnibus escolar para el colegio bilingüe. Nada más, quería decir eso para ver si recapacitan los maestros y se dejan de romper los huevos todos los marzos y se empiezan a quejar en noviembre y dejan marzo para los chicos que son los verdaderos protagonistas de esta historia. Daniel Balmaceda, buenas noches. Babi, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, como siempre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un compañero de trabajo, un amigo, y parecemos la tota y la porota, porque anécdotas y anécdotas y anécdotas. Sí, bueno, recorrer un poco esa parte de la historia. Yo sé que vos compartís esto, ¿no? Que digo, bueno, mirá, lo que vos dijiste, fíjate la clave de eso. El guardapolvo blanco, ¿no? El símbolo del guardapolvo blanco, un invento argentino. Ah, mira vos. Porque vos sabés que allá por 1905, lo que notaban las maestras era que los chicos llevaban ropa, algunos mejor ropa y otros peor. Se notaba mucho la diferencia social. Entonces decidieron, una maestra de una escuela que está en la calle French y La Prida, una maestra decidió, Matilde Filgueras, decidió comprar género blanco e instaurar que todos usen un guardapolvo. Y esa idea contagió a las demás maestras y a las demás escuelas. Y finalmente, a partir de allí, todo el mundo comenzó a utilizar el guardapolvo blanco y se institucionalizó. No solo aquí, sino en países hermanos. Vos fijate la importancia del guardapolvo blanco, el orgullo del chico, ¿no? El primer día de clase. Yo cada vez que hacen esto, que son todos los años, porque hay cosas que ya, lamentablemente, hay desgracias que se hacen costumbre. Todos los marzos cuando dicen empiezan las clases, no, pero nos venimos 10 días después porque no van a empezar en marzo. Ya estamos acostumbrándonos a que va a haber un quilombo. Claro. Más allá de las peticiones, cada uno pelea por lo que cree justo y cada uno defiende, pero no se juega con las... Es como robarle los zapatos cuando se ponen a las redes. No se puede jugar con los chicos, ¿viste? No se puede jugar. No, bueno, en general... Nosotros vamos a hablar un poco de historia y pasar por muchos tiempos. Todos nuestros próceres han tenido maestros que han admirado, en muchos casos ellos han sido los propios maestros. Inclusive San Martín ha sido maestro de sus soldados y siempre la admiración al maestro es todo, porque cuando nosotros
salimos de nuestra casa y enfrentamos el mundo, lo primero que nos encontramos es la sonrisa de la maestra, ¿no? Pues gracias a Dios. Yo paseando por todos lados, Daniel, paseando no, laburando por todo el país, siempre vas a lugares donde te dicen, acá mataron a Facundo Quiroga, acá, y ya me encanta, ¿no? Acá fue el combate de San Lorenzo y yo pienso en la gesta, ¿no? Exacto. Y me emociona mucho, pero nunca lloré como cuando estuve en San Juan y vi la casa de Sarmiento. La casita de Sarmiento. Yo lo amo, lo respeto y para mí es mi prócer Sarmiento. Yo he discutido mucho con los rosistas porque no era políticamente correcto hablar de Sarmiento. Claro. Es injustamente... No, bueno, Sarmiento es una de las personalidades puestas en la picota. Creo que injustamente él ha hecho... El gran cambio lo generó él en cuanto a la educación, porque cuando hizo el censo, siendo presidente de la Nación, hizo el primer censo en el año 69, se detectó que el 64% de la población, por ahí me equivoco el número un poquito más, un poquito menos, era analfabeta. Era una población en mayoría analfabeta. Y entonces, ¿cuántas escuelas hizo Sarmiento en su presidencia? 400. Que era una barbaridad para el momento. No, pero para hoy no paraba, entendió que ahí estaba la clave de todo. Entonces, por supuesto, para todos era un loco. Sarmiento era un loco, pero era un loco. Él quería, por ejemplo, poner osos hormigueros en las plazas para eliminar las hormigas. Quería que en todas las casas plantaran, todos tuvieran una chacrita en la casa y digamos que la huertita... No era loco. Bueno, pero lo veían como un loco. Decían, ¿para qué quiere que comamos verdura? Verdura, esto pasto verde vamos a comer nosotros. Le decían así, se burlaban de Sarmiento en ese sentido. Todavía se burlaban. Otro día estaba viendo un programa donde se hablaba, estaba un hombre que yo admiro mucho, que es Bayer. Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer hablaba de Sarmiento despectivamente por su amistad con Mitre. Pero bueno, todos los locos hacen el mundo para que los cuerdos lo disfruten. Ha tenido cosas terribles, pero ha tenido cosas brillantes. Sí, cometió errores. También tuvo buenos momentos con Mitre, tuvo enfrentamientos y tuvo, sobre todo, una acción de presidencia muy valorable y sobre todo el irse después a ocupar un cargo muy menor, pero seguir participando en la administración pública desde un puesto muy sencillo como el de ser director de parques. Fíjate a qué nivel llegó después de ser presidente de la Nación, ¿no? Bueno, vos sabés que lo reivindicó un poco García Hamilton. Con el cuyano alborotador. Sí, un gran amigo, que lo extraño mucho, hace 22 años, 23, fui uno de los primeros que a García Hamilton lo llevó a los programas de radio a hacerse, a trascender con su historia, que en esa época escribió este libro también. Exactamente. Sí. Así que ya que tal lo recordamos. Bueno, por supuesto. Y el primer adelantado fue don Pedro de Mendoza. Exacto, estaba en offside, diríamos ahora, porque los chicos, viste, que creen que adelantado es estar en offside. Claro, sí, sí. Bueno, yo sabés por qué te traigo, Dani, porque a mí me preocupa mucho que de tanto hablar del Oscar y del dólar y de lo que pasa en Rusia, noto que la juventud nuestra, hasta 30 años, 35, no saben ni les importa la historia, dónde venimos, quién nos descubrió. Si Cristóbal Colón descubrió Estados Unidos y Argentina, se le complica todo. Claro, claro, pero vos sabés que cuando empezás a recorrer las historias de ellos, te puedo asegurar que te encontrás con algunas narraciones que podrían perfectamente ir a Hollywood y competir por el Oscar. Así que no sabés lo que es la historia de Pedro Mendoza. Por eso, ¿cómo te vas a perder la gesta de estos tipos? Bueno, Mendoza, que llegó a Buenos Aires casi sin querer, porque en realidad él lo que iba a hacer era remontar el Río de la Plata, considerando que lo iba a llevar hacia el norte lo suficiente para llegar a las tierras de La Plata. Siempre la guita, el tema de la guita. El tema de la guita, bueno, ¿por qué le pusieron Río de la Plata? Claro, por eso mismo. Por eso. Exacto. Dicen que era por el color plateado del agua. No, es marrón el río. Bueno, pero tenés Puerto Rico, Costa Rica, digamos... Todo rico, sí, todo tiene que ver con la guita. Y Argentina quiere decir plata, argento. Sí. Justamente argento es plata y estas eran las tierras del plata. Bueno, en realidad Pedro de Mendoza tenía que remontar este río hasta llegar a las minas de plata, encontrar las famosas minas de plata que todos buscaban. Pero se retrasó mucho la carabela que venía con los alimentos.
Él venía en embarcaciones mucho más pequeñas, pero necesitaban... El barco almacén. El barco almacén, exactamente. Se retrasó tanto que después de esperar un tiempo en Brasil, decidieron avanzar, a ver si lo veían más al sur, y cuando iba a entrar en la desembocadura del Plata, dijo, acá paramos. Acá paramos y lo esperamos. ¿Tú sabes una cosa? Pedro de Mendoza no fundó Buenos Aires. A ver, No existe un documento, un papel, un acta que certifique una fundación como la que se hizo Garay. O fíjate, cuando Macri da sus discursos, tiene atrás el cuadro de Garay fundando Buenos Aires, ¿no? Garay con la espada. El que está con el tronco es Garay. Con el tronco de la justicia. Ajá. Vos cuando en España, cuando hacía una fundación, se paraba en el centro de la plaza, en el centro de lo que era la ciudad, a fundarse, con el tronco de la justicia, donde iban a ser ahorcados los que no siguieran las reglas que imponía el conquistador. Vos sabés que mucha gente piensa que es Pedro de Mendoza. Bueno, es que nosotros tenemos clara esa idea porque él llegó a Buenos Aires y tuvo un asentamiento, 1536, 2 o 3 de febrero, te diría que más bien 3 de febrero de 1536, y hay 3 lugares en discusión. Yo te voy a decir 2 y vamos a ver si vos sabés alguno más. Uno fue en una posibilidad es que haya llegado a Parque Lezama. Sí. Otra es a Puente Uriburu. Bueno, y vos me vas a dejar la mía, que es Escobar. Y la otra es Escobar. El cazador, en los bajos del cazador. En los bajos del cazador, exacto. No se sabe con certeza a dónde llegó, pero se discuten esos 3 puntos, sobre todo, sobre la llegada de Mendoza, que se quedó a esperar a que llegara esa carabela con los alimentos. Vos sabés que en Escobar, en la zona del bajo del cazador, hay un cementerio aborigen, que por supuesto en la Argentina, como todo, fue pisoteado. Había gente de Escobar que tenía puntas de flecha, pedazos de cosas del cielo. Claro. Y dicen que ahí los indios se lo comieron, ¿no? Bueno, vos fíjate, nosotros conocemos bien la historia de Solís, ¿no? Que a Solís se lo comieron los indios. Y creemos que fueron los charrúas, porque fue en la zona de la República Oriental de Uruguay. Sin embargo, los que fueron eran un grupo de guaraníes. Que eran más bravos. Había guaraníes muy buenos y guaraníes más bravos. Los que atacaron a la flota de Solís eran guaraníes, no charrúas. Acá teníamos a los pampas, por ejemplo, y las relaciones con los pampas tuvieron sus altibajos. Pero en la época de Pedro Mendoza la pasaron muy mal, porque no tenían alimentos los españoles, y terminó Pedro Mendoza ordenando o permitiendo que se utilizaran los cueros de los cinturones y la suela de los zapatos para comerlas. Ah, mirá vos. No había con qué comer. Encontraron a 3 robando un caballo de noche para comérselo y los ahorcaron. De los de Pedro de Mendoza. No, 3 hombres de Pedro de Mendoza que se habían robado un caballo, que era ¿Y a quién una se lo habían Ferrari, robado? y a los jefes de la expedición. Claro. Y los jefes de la expedición, el caballo era sagrado, Y obvio, claro. pero tenían hambre. Y por haber robado el caballo, los ahorcaron a los 3. Y cuando los ahorcaron, vinieron los compañeros y se los comieron del hambre que tenían. Aprovecharon la noche que estaban colgados y se los comieron. Ahora, te digo una cosa, ¿cuánta gente venía en esas expediciones, Daniel? Mirá, la de Pedro de Mendoza fue de 1500 hombres. Era mucho, en esas ya carabelas sí. tan chiquitas. Bueno, pero fíjate que a Colón lo acompañaron 187 hombres. Era muy pequeña la de Colón. Pero vos viste las carabelas, o por lo menos tenés noción de la lora. Bueno, justamente, en general le decimos carabela a una embarcación mucho más pequeña que se llama nao, técnicamente. La carabela es mucho más gorda, más panzona y va más lenta. Pero venían carabelas. Eran las que traían justamente los alimentos. Las carabelas, o sea, Colón no vino. La Pinta y la Niña no eran carabelas. Eran almacén. Eran naos. Y la Santa María sí era carabela. Ah, mirá vos. O sea, las 3 carabelas, en realidad una sola era carabela, las otras 2 no. También decimos que cuando Rodrigo de Triana divisó la tierra, gritó tierra, y en realidad lo que él gritó fue lumbre, porque lo que vio fue un fuego. Y no eran los Pinzón. Los Pinzón venían al mando, Vicente Yáñez Pinzón al mando de la Niña y Martín Alonso Pinzón al mando de la Pinta. Me contaba Pugliese, el hermano del Nono, que es un obsesivo de Colón. Ah, bueno, sí, de Colón. Y lo bien que hacía. Quería hacer la historia de Colón, la vida en la carabela. Fernando Pugliese, que tuvo varios motines, Colón, sí. Hasta el punto de cuando se creía que en el mar había monstruos, él se ató una soga y pasó por debajo del barco para demostrar que no había... Bueno, lo principal de Colón en ese momento fue que un día el motín llegó a un nivel muy complicado y dijo, vamos a hacer una cosa,
si en 3 días no llegamos a tierra firme, pegamos la vuelta. 3 días les pido. Y dijeron que sí. Lo dijo el 9 de octubre. Mirá, el 12 llegó justo. Y llegó justo. Porque si no se le pudría todo. Llegó justo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo se arma la patria acá? Porque la pregunta mía, que te lo conté, a mí no me gusta ser infiel con los oyentes, con los televidentes, era San Martín y Belgrano, ¿vinieron a administrar o vinieron a liberar? ¿Qué hacían en Europa claro, ellos cuando...? Son distintas historias, porque Belgrano era un porteño Sí. que fue a estudiar a España y que se recibió de abogado y de licenciado en economía, esos serían los títulos actuales, en España. Una vez que se recibió, volvió en 1793 y ocupó un cargo muy importante, el de secretario del consulado. El consulado era el encargado de digitar todo lo que tenía que ver con el comercio y con fomentar el comercio interno. Manejaba los negocios de la corona. Claro, del virreinato. Del virreinato. Exactamente. Belgrano vino a eso y era muy bueno en lo suyo. Muy bueno en lo suyo. Lo que pasa es que las urgencias de las invasiones inglesas hicieron que él decidiera abandonar ese puesto tan codiciado para convertirse en... Agarrar el sable. Exactamente. Se contrató un profesor de tiro porque no sabía usar un arma. Claro. Entonces Belgrano, cuando, digamos, comenzó la patria en 1810, ya estaba y ya integró como vocal aquella junta. En cambio, San Martín había nacido en las Misiones, en Yapeyú, en Corrientes, había ido de muy chico a estudiar la carrera militar a España y lo suyo fue ser un militar, un soldado, digamos, profesional, algo que Belgrano no era. ¿Un mercenario pudo haber sido? No, porque era muy habitual que los hijos de españoles fueran a seguir la carrera militar a donde había militares que los pudieran formar. Acá no se hubiera podido formar. No, yo esto lo digo con todo respeto, porque cuando se armaron los latifundios, todo se contrató gente. Sí, hoy, por ejemplo, mira, escuché una discusión en televisión entre los errores que se comentan de los sicarios. Sí. ¿No? Que ahora está muy de moda la palabra sicario. Sí. Y entonces hablaban, bueno, del sícaro, del facón y todo esto, de Adaga, pero, y dice que, bueno, los sicarios que entraban en los 70, no, sicarios habían los 30, sicarios Juan Moreira era un sicario. Pero sicario había en el Imperio Romano. No, digo, pero acá en la Argentina, por supuesto. Juan Moreira y los punteros políticos eran sicarios de los conservadores. Y mucho antes también. Y mucho antes también. Que iban a matar. El caso de San Martín es particular porque él siguió la carrera militar, pensaba continuar, llevar adelante su carrera militar, pero hay un detalle muy importante. En algún momento, España comenzó a desintegrarse su ejército y los primeros fusibles eran los americanos en ese ejército. Y San Martín, con una excelente carrera militar en el ejército español, sabía que tampoco que había, digamos, un techo para él. Tenía plafón. Exactamente. Entonces, había una idea de participar en esta corriente revolucionaria que andaba circulando entre los jóvenes en Europa, definitivamente. Pero también, en muchos casos, el tema del futuro, el desarrollo profesional para un militar... Ahí terminaba y acá era Dios. Bueno, porque cuando llegó San Martín, en marzo de 1812, no había un solo militar profesional como él. Entonces, Saavedra era comerciante, Pueyrredón, otro de los generales de los ejércitos, era también comerciante. Castelli, abogado. Belgrano, abogado. Esos eran los jefes de los ejércitos. Entonces llegó San Martín y enseñó la disciplina militar, enseñó en forma profesional a ser militares. Vos sabés qué bien que lo hacen los yanquis esto, con Mel Gibson en El Patriota. El Patriota. Porque más o menos nunca se preocuparon en la Argentina de hacer una película que te enseñe esto que vos contás. Siempre se cuenta desde algún ángulo político. Claro. Pero enseñar cómo el civil, constitucionalmente apto, se arma para defender a la patria, cómo se armaron las milicias. Las milicias, bueno, pero nosotros vivimos toda nuestra historia de esa manera. En las invasiones inglesas, lo que tuvimos fueron milicias, justamente porque no había profesionales. Claro. Insisto, el primer grupo profesional fueron el Regimiento de Granaderos a Caballo, en 1812, creado por San Martín. Que tampoco eran los impecables de la puerta de la Casa Rosada. No. Al contrario, en muchos, primero, consiguió contingentes de casi todo el territorio.
contingente de hombres de casi todo el territorio. Pero además tomó algunos que estaban en la cárcel por desertores y los metió en los granaderos. Les perdonaban y de esa manera los revivían, digamos, volvían a la vida civil de alguna manera. Sí. ¿No? En este caso siendo militar con San Martín. ¿La historia argentina es aburrida como la cuentan los maestros que hoy no empezaron las clases o es apasionante con los vericuetos? No. Yo tuve, en mi caso, por ejemplo, yo tuve unos maestros magníficos que me hicieron amar la historia. Entonces, depende, yo creo que depende con el entusiasmo que encarás la historia. Lo que pasa es que hay que entender un poco al maestro, ¿no? Porque si yo pudiera elegir hoy ir a estudiar, pediría que todas las horas fueran de historia y poca química. Claro, porque es lo que vos... Porque es lo que a mí... Tendría que ser así. Bueno, pero justamente en la escuela, o tanto en la primaria como en el secundario, tenés que dar ideas generales. Vos pensás lo que pasa es que aprendés mucho de nada. Bueno, pero necesitas tener esas ideas generales. Ahora, hay profesores que cuando te hablan de química, de literatura, de historia... Son monologuistas. Un poco viste, te fuiste a las 8 de la mañana, estás dormido, no cazás una. Y hay algunos que vienen con todo el entusiasmo. ¿Cómo? Lo que vos estás haciendo, por ejemplo, y lo que yo consigo este espacio para la gente, para que mañana tengan algo más para comentar que nada, porque para mí no es novedad que maten a un hombre por un tema de ajuste de cuenta. A mí eso me tiene sin cuidado. O sea, me preocupa como argentino, claro, pero vuelvo a la historia, claro, para engrandecer el futuro, porque es como que nos olvidamos de toda esta gente que puso la vida al servicio nuestro. Y ¿no? Son nuestros cimientos. Digamos, nosotros, nuestras plantas, nuestros pies, pisan esos cimientos, ¿no? Los de nuestros abuelos, los de aquellos hombres que perdieron, que fueron a jugársela. Ahora, algunos en forma equivocada, otros no. Los inmigrantes también, los que se vinieron a jugar en otra época, ellos son los que hicieron los cimientos de lo que somos ahora. Vos sabés, Daniel, que a mí de la secundaria, cuando me hablaron de la tiranía de Rosa, me cayó mal. Y me sigue cayendo mal hasta nuestro día. Yo lo quiero mucho a Roberto Rimoldi Fraga, pero tenemos grandes antagonismos. Para mí, el hecho de que Rosas haya sido un tirano y el que pensaba diferente lo mandaba a matar, me parece terrible. El otro día me regalaron algo maravilloso que es el romance de Juan Lavalle. Sí. ¿Te gustó? De Sábato, sí, claro, con la música de Falú. Sí, por supuesto. Y yo lo tengo en el auto y lo escucho permanentemente. Y me doy cuenta... y yo le aconsejo a la gente que lo escuche, que lo lea, que lean a Balmaceda, para darse cuenta de las injusticias de hoy de la historia. De hoy. Porque hoy medimos por los noticieros la historia y no se mide por el relato y el devenir de los acontecimientos que nos llevan a algunos desenlaces. Y que injustificadamente le pegamos a mucha gente con la que yo no estoy de acuerdo. Pero que le pegás hay personas que le pegás y decís, pero para que viene a agarrar un quilombo... importante, es como San Martín. Vino y se hizo cargo, armó un ejército de la nada, de un lugar devastado, que no tenía ni idioma. No tenía economía. O sea, la economía era realmente muy magra. Teníamos también una sensación de inseguridad porque creíamos que España en algún momento iba a resurgir y todos estos hombres que se la habían jugado en la Revolución de Mayo iban a ser castigados de la misma manera que ellos castigaron a Liniers y compañía, ¿no? Sí, entonces, y el castigo iba a ser atroz. Claro, iban a ser fusilados, todos pasados por armas, eran considerados insurgentes. Y ahí está la clave de la Declaración de Independencia. ¿Te acuerdas que San Martín estaba en Mendoza armando el ejército para cruzar los Andes y liberar a Chile? Y le pedía a Godoy Cruz, que era su contacto mendocino, le pedía a Godoy Cruz que apure y a Santa María de Oro que apuren la Declaración de Independencia, porque necesitaba un ejército independiente, de España, soberano. Claro. No podía salir del territorio, cruzar los Andes y salir del territorio con un montón de gente que no respondían a nada. No, que además de última, las conquistas de San Martín iban a ser otorgadas a España. Porque no había, porque no pertenecían, no había soberanía. Entonces, por eso, el 9 de julio comenzamos a tener un país, una nación soberana, y entonces San Martín, en el verano, en enero del 17, pudo cruzar finalmente los Andes y comenzar con todo su recorrido libertador. Hay que llevar a los chicos a dar una vuelta en avión por Salta, hay que llevarlos a dar una vuelta por la cordillera en avión y decirle, miren, estas 2 horas que ustedes están acá arriba mirando todo eso, lo hicieron hombres durante muchos meses a lomo de mula. A lomo de mula. A lomo de mula, ni a caballo, ¿no? A lomo de mula.
Y ahí empezás a darte cuenta de la magnitud y del coraje de Güemes, de Facundo Quiroga, de todos los caudillos. Los Andes, cruzar los Andes con 5.000 hombres, con armamento, sabiendo que cuando llegás... Te están esperando para matarte. Te están esperando. Era toda una operación coordinada en los 6, 7 pasos tal vez que por donde se iba a llevar adelante, en donde también era muy importante el armamento, el equipamiento de esos hombres y el entrenamiento. San Martín los entrenaba en Mendoza para que en el momento de la batalla pudieran todos responder como corresponde. Y lo nombró a un sacerdote, a Fray Luis Beltrán, para que hiciera todo el equipamiento del ejército. Le dio, ahora no voy a recordar, 2.000 pesos. La herrería. La herrería, bueno, hizo las armas, los cañones, bueno, le dio unos 3.000 pesos. Y cuando terminó toda su labor, Fray Justo Santa María de Oro, Luis Beltrán. Fray Luis Beltrán, cuando terminó toda su actividad, fue y le dio una cantidad de plata que le había sobrado. Él ganaba 25 pesos por mes y le habían sobrado, ponele, 1.000 pesos, y fue y le dijo, general, todo esto sobró. Todos estos hombres hicieron esta patria y todos fueron capaces de hacer, ¿no? No había satélites, no había informática, no había globalización, ni había créditos, y sin embargo estos hombres pudieron. Y si ellos pudieron, ¿por qué después los que vinieron no pudieron hacer nada? Bueno, en realidad ellos vivieron desafíos que por suerte a nosotros no nos tocaron, Claro. porque hubo generaciones que vivieron solo peleando, no conocieron otra cosa. Claro. Y aparte con el conflicto que significa que vos nacieras en una monarquía, vivieras en un sistema monárquico y de repente todo eso revolucionariamente cambia. Y quedás cambia. huérfano. Exacto. Te tenés que arreglar vos solo. Y ahí estás vos solo con eso. Exacto. Porque ya es difícil la independencia de tu viejo, imagínate la independencia de tu país. Exactamente. Cuando sos vos responsable de todo. Y cuando, hablando de tus viejos, por ahí tu viejo es realista. Porque por ahí tu viejo, más tradicional, no entiende toda esta movida. Y estos tipos se la jugaron, ¿no? Claro, mucho. Se la jugaron. Y habla del valor también, ¿no? Del valor. Y también le dedicamos un homenaje a los negros, ¿no? Claro. Porque el negro estuvo en el frente de batalla, fue la carne de cañón. Por eso no hay negros en la Argentina. Uno de los motivos fue la gran caída, la gran pérdida de negros, te diría que tanto en la guerra de la independencia, pero también en la guerra de Brasil y en la del Paraguay. En la Triple Alianza. Exactamente, en esas 3 guerras se perdió mucha cantidad de nativos. Porque eran esclavos y los mandaban al frente. Porque ellos se ganaban la libertad de esa manera. Mira, bueno, yendo a pelear. Vuelvo al tema. ¿Te gusta Mel Gibson? Que yo sueño siempre con que el Inca, con todo respeto lo digo esto, ¿no? Agarre a un director como por ejemplo que trabajó con Franchella en la película del Oscar, ¿cómo es que se llama? Campanella, o sí. Otro director así Nobel, y hagan como hacen los norteamericanos con el patriota, esto del negro, cuando el blanco le agradece al negro, que al negro ya le habían dado la libertad, igual se quedó luchando, ¿no? Igual se quedó luchando. Estas cosas maravillosas. Yo admiro, no sé por qué me pasa, será la vejez, que cada día admiro más a los próceres, porque me doy cuenta que cuando ves estos héroes de cartón pintado, que en los últimos 50 años, y esto lo digo yo, parece que hacen un sacrificio sobrehumano porque se quedan en una sesión del Congreso 2 horas más en verano y te dicen, nosotros somos patriotas, ¿viste? Y vos decís, puta carajo, pero escuchen, ¿por qué no vuelven a estudiar la historia? Agarren los libros, les va a dar vergüenza, van a agachar la cabeza. Mira, cuando antes de 1810 nosotros teníamos un sistema de gobierno donde las funciones legislativas y judiciales las cumplía el Cabildo. El Cabildo actuaba todos los días. Se reunían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tenían un descanso, creo que el 25 de diciembre. Después no entendían de descanso. Es decir, algunos se tomaría unos días de descanso, pero digamos que... No había Punta del Este, por eso. No había, no había nada extraordinario. No había nada extraordinarias. Bueno, ¿dónde eran las vacaciones? Para ir a un tema un poquito... Vos te ibas de vacaciones, por ejemplo, la viuda del virrey del Pino, llamada Rafaela de Vera y Aragón, vivía en Perú y Belgrano.
en el centro. ¿Era algo del conde de Vera y Aragón, español, el de Harley Davidson, el loco? Bueno, no sé si exactamente de él, pero los Vera y Aragón son todos de la misma rama. Ah, mira vos. Y ella vivía en Belgrano y Perú. Y se tomaba vacaciones en La Biela. Su quinta estaba en La Biela, entonces iban. ¿Dónde está el Ombú ahí, esa zona? Donde está La Biela. En la esquina de La Biela tenía la quinta. Entonces Rafaela se iba con sus hijos, ella era viuda, se iban con sus hijos, con unos bueyes, agarraban un carro, cargaban un montón de cosas en noviembre más o menos y se quedaban los 3 meses de vacaciones allá lejos en la Recoleta. Que había una bajada al río ahí, ¿no? Ahí se veía, estaba ahí más ya alta tenía y la se veía bajada del río, exactamente, claro. justamente el parte del contrabando ingresaba por las barrancas de Retiro. Mirá qué maravilla. Justamente. Y después se pronunciaron más, porque vos todavía tenés barrancas en Retiro y barrancas de Belgrano. Pero eso fue porque Rosas, cuando compró los terrenos para hacer su casa en lo que sería frente al zoológico, sí, era todo tan pantanoso que tuvo que conseguir tierra de algún lado. Y ahí vino tierra de las barrancas de Belgrano, la que se pronunciaron las barrancas, y también de la zona de Retiro se trajo tierra para hacer, porque Palermo era insufrible en la época que Rosas se instaló allá en 1830. Palermo tiene una historia maravillosa, desde Rosas a pasar por los burdeles, y en lo peor de lo que hoy es Palermo Hollywood, era lo peor de la Argentina. Era por supuesto. El puterío más grande, bueno, estaba lo de Hansen. Lo de Hansen, también ten en cuenta que estaba el Maldonado, claro, que vos, ya cuando Belgrano era un pueblo, si había un poco de lluvia, vos no podías cruzar, no había forma de cruzar, había un puente de madera para cruzar el Maldonado y era la única forma, inclusive cuando existía el tranvía, sí, es decir, que hablamos ya de 1870, cuando existía el tranvía, también se cortaba la comunicación entre el pueblo de Belgrano y la ciudad de Buenos Aires, porque Belgrano y Flores no eran parte de Buenos Aires todavía, se cortaba por culpa del Maldonado. Cuando volvamos ahora de la tandita cortita, 2 minutos, vamos a hablar de los puteríos de la historia, de las grandes orgías y de una duda que a mí me queda, y no me la dijo el historiador Balmaceda, sino que me quedó de ver. Cuando el otro día hablábamos del mural de la casa de Botana, y yo veía al pintor que pintó el mural y a la mujer del pintor y a la mujer de Botana y Botana, y dieron a entender subyacente como de un gran conflicto que hubo entre esas 4 personas. Entonces, te pregunto, el primer club swinger que hubo en la Argentina fue pintando un mural. ¿Fue la Quinta Botana? Fue la Quinta, ahora volvemos. El que aparece ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno. Ángel de amor, que pena que sufriste es un desamor. Ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Bueno, estoy con este lujo que es Daniel Balmaceda, historiador y amigo, y hablábamos antes de ir al puterío, que a usted le interesa, sobre los problemas de alcoba, vamos a llegar hasta 1940, porque algunos vivos todavía queda para no herir susceptibilidad. Algunos viven todavía. Algunos todavía viven, le debe dar vergüenza. Bueno, pero hablábamos del arco del guardamonte, de Güemes, estamos hablando, que son esos pedazos de cuero grandes que están al costado del caballo, que tienen los gauchos salteños. También lo usan los españoles. Pero eso es para hacer ruido entre los espinillos en el bosque. En el monte, claro. En el monte. Entonces estaban los gallegos escondidos y venían estos a caballo y se escuchaba unos truenos. Escuchabas un ruido que pensabas que eran 200 cuando eran 20. Sí. Y entonces hay que estar ahí en medio de la polvareda sintiendo ese ruido y diciendo es el fin. Porque además ellos atacaban y salían. Claro, bueno, hacían obviamente la guerra de guerrillas. Bueno, este se llama Romances. Este se llama Romances Argentinos, de escritores turbulentos, y Romances turbulentos de la historia argentina. Es decir, que acá tenés, bueno, podemos arrancar con Güemes, que era justamente... Eran todos putañeros. Pero lo que pasa es que Güemes era aparte muy atractivo para las mujeres, era elegante. Buen mozo. Vos sabés que, viste, uno imagina a Güemes, los gauchos. No. Bueno, no, Güemes era siempre de punta en blanco, y te diría que vestía mucho de blanco. Y vos fíjate que los uniformes de Güemes con las soguitas y todo eran... Bueno, era muy elegante Güemes y tuvo romances varios, e inclusive en algún momento Belgrano lo mandó a Buenos Aires detenido porque se enteró que estaba
teniendo una amistad con una señora casada. Ajá. Así que le dijo por bígamo, que no era un bígamo, pero bueno, por bígamo lo mandó, o sea, se comió un reto del propio Belgrano. Ahora, ¿es verdad que murió de un tiro en la nalga pegada por un marido? Bueno, es una de las versiones. O sea, conocer la conclusión de la muerte va a resultar muy difícil, pero una de las versiones es la que vos decís. Él, si se sangraba, moría. Y una es que recibió el tiro en la nalga de parte de un marido que lo vio que lo encontró con su mujer. Sí. Otra es que la venganza fue de Damasita Boedo, que era la amante de él en ese momento y que aprovechó un momento para matarlo porque él había ajusticiado al padre. Y la otra versión es que él estaba recluido en una casa, se asomó por la mirilla de una puerta a revisar y justo tuvo la mala suerte de que del otro lado estaban disparando y lo hirieron mientras él estaba espiando a ver quiénes estaban por entrar en la casa. Es la menos creíble esa. Bueno, uno ve la puerta, la dimensión de la puerta y cuesta creer, porque las puertas no son las que tenemos nosotros en nuestras casas. Claro. Eran de un grosor muy importante. No lo veo a Güemes espiando por una puerta, pero sí acostado con una mujer ajena. Ahí no, pero espera, porque vamos a recibir llamados y se van a quejar. Sí. Me confundí dos personajes a la vez. A ver. Que justamente son historias relacionadas. El de Lavalle es Lavalle es el que se espiaba y el que Damasita Boedo pudo hacer justicia. Pero Lavalle, claro, y Güemes con una española que le agarró el marido. Exactamente, y Güemes es la historia de la española, pero en los dos casos se dieron, por eso los confundí, en los dos casos se dieron de estar en un lugar aparentemente tranquilos y de repente de una aparición de realistas en un caso y de rosistas en el otro que terminan tomándolos por sorpresa, digamos. Entonces, de todas maneras, la historia de los maridos encontrados, o de los maridos encontrando a su mujer con otro hombre y tomando justicia. Y el Chacho Peñalosa también era bravo. Bueno, el Chacho también, pero no, pero Urquiza. El Chacho era bravo. Urquiza tuvo muchas novias, muchos hijos con esas novias, y oficialmente reconoció a 13 de esas novias y a 12 de su matrimonio. Digamos, primero tuvo esos 13 hijos con distintas mujeres y después se casó con Dolores Costa, una chica monísima de Gualeguaychú, y tuvo 12 hijos más. Pero para él los 25 eran hijos de él. ¿Y en qué momento hacía la guerra? Un sable importante. Era John Lennon. ¿No? Un sable importante. No, y aparte era muy curioso porque en algún momento le preguntaron, creo que a Vicente López, por qué Urquiza tenía esa necesidad de tener compañía femenina todo el tiempo, y dijo, no, lo que pasa es que el que lo había tratado Urquiza, dice, él había tenido, siendo joven, un desamor y le quedó... El resentimiento. Y le quedó esa situación y aparentemente por culpa de un desamor no perdonó a ninguna mujer. ¿Ha visto? Nos pasa a todos. ¿A quién le pasó algo similar? Me voy a pasar a un escritor también para hacer un poco de chivo de los libros. A Conrado Nalé Roxlo. Sí. A los 15 años se enamoró de una chica perdidamente y no le dio bolilla a ella. Y entonces que decidió, bueno, me voy a suicidar. Y entonces, ¿qué hizo? Escribió un poema póstumo a la chica, se quedó esa noche sin dormir, porque ¿para qué se iba a dormir si ya se iba a matar? Ya iba a dormir bastante más seguido. Claro. Y se quedó tomando algo y cuando empezó a amanecer se fue a los bosques de Palermo a ahogarse en los lagos. Sí. Se metió, siguió caminando y la profundidad era en todas partes de 60 centímetros. Claro. Con lo que salió todo mojado. O sea que digamos que es un ridículo. Volvió mojado a la casa y sin lograr su objetivo, y cuando contó esta historia, unos 20, 30 años después contó esta historia, no podía acordarse el nombre de la mujer por la que se había querido suicidar. No le importaba nada. Es que no te acordás, ¿viste? Claro, es verdad. Ahora te digo, con todo respeto por Conrado, un boludo. Bueno, porque ahorcarse y que con 60 centímetros, claro, faltaba que meta la cabeza así y respire. Bueno, por suerte falló gracias a para la literatura fue bienvenida a la... Contame el mural de la Botana y qué pasó, por favor. Porque Siqueiros era un muralista mexicano muy importante que vino a Buenos Aires y se supone que buscaba por la ciudad un lugar público, porque el muralista hace cosas en público, un lugar importante donde hacer ese mural. Y no lo encontró. Hasta que Botana, dueño del diario Crítica, casado con Salvador Onrubia, lo contrató para que hiciera el mural en el sótano de su casa.
en el living, digamos, interno, privado, no más VIP, que tenía en su casa, en la quinta de Don Torcuato. Donde estuvo preso Menem. Donde después iba a estar preso Menem. Y fue Siqueiros, llegó con su compañera, su novia, que era Blanca Luz Brum. Muy bella. Lindísima, monísima, rubia, uruguaya, y comenzó a tener una simpatía con Botana. Y aparentemente Siqueiros con Salvadora, con lo que ahí hubo unas cosas cruzadas. Pero la mejor parte de la historia es cuando finalmente Siqueiros se va de Buenos Aires y Blanca Luz dice, no, yo me quedo. Y se quedó a vivir en la quinta con Botana. Ajá. Y entonces Botana, para celebrar... ¿Y la mujer de Botana? La mujer de Botana se fue a vivir a Olivos, no vivía en la quinta con él y estaba furiosa porque sabía que su marido se la pasaba teniendo amigas. Entonces, era de muchas amigas Botana. Sí, Botana sí, era de muchas amigas. Bueno, la cuestión es que finalmente Botana y Blanca Luz Brum quedaron viviendo en la quinta y para celebrar, Siqueiros se fue furioso con toda esta situación, y para celebrar la finalización del muro hizo una gran fiesta. ¿Y quién estaba en Buenos Aires en ese momento? Neruda. Ah, claro. Neruda, que había venido con su mujer, ¿no? Pero a la fiesta no la llevó a la mujer. Y fue con García Lorca, a quien conoció en Buenos Aires. Mirá vos. Neruda y García Lorca se hicieron amigos en esos días en Buenos Aires, se fueron juntos. Y estaban en la comida... Estaría Oliverio Girondo también. Oliverio y Nora Lange, ahí está, digamos, Grande la Barra. todo ese grupo. Bueno, estaba Neruda junto a García Lorca, y García Lorca y Blanca Luz Brum se miraban mucho. García Lorca y Blanca Luz Brum se miraban mucho, pero Neruda sabía que García Lorca no tenía el mismo interés. Claro. Así que cuando terminó la comida se fueron los tres caminando saliendo de la mesa y se fueron a donde estaba la pileta, donde había una torre, un mirador y también vestuario. Y Neruda subió con Blanca Luz Brum al final a la parte de arriba del mirador, y García Lorca se quedó de vigía, de campana. Pero no, a mí se me ocurre. Claro, se quedó de campana. Y en un momento se tropezó García Lorca, terminó con un yeso, pero se tuvo que suspender todo, pues se reía tanto que en algún momento perdió el equilibrio riéndose de toda esta situación y arruinó toda la... No, pero está muy bueno el papel de García Lorca, que arranca en la novela como un langa y termina de campana. De campana, hizo la tía Valentina. Y quebrado. Y quebrado. Se fue de Buenos Aires al poco tiempo con un yeso. Claro, porque era un grupo del surrealismo, ¿no? Bueno, vos dijiste Oliverio Girondo y Nora Lange. Vos sabés que el primer candidato que tuvo Nora fue Borges. Ah, mirá vos. Y Borges, para, digamos, empezar a salir con ella, la invitó a la presentación de un libro en la Rural. En la feria, en la exposición rural, o mejor dicho, en el predio de la Rural. Era un divertido. Cuando se soltaba era... Bueno, le invitó, claro. Le invitó a la presentación del libro. ¿De qué libro? Del libro de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra, que se presentaba en la Rural. Entonces llega Borges con Nora Lange y ella sin querer, había una mesa larga donde todos iban a sentar a almorzar, y ella sin querer pateó la botella que tenía Girondo, una botella de vino que se había traído, porque para mejorar el nivel del vino que se repartía en esa reunión, se había traído una botella de vino. Nora se lo pateó y él la miró furioso y le dijo, acaba de correr sangre, furioso. Ella murió de amor con esa frase, es increíble. La cuestión es que Borges la llevó, pero ella se fue con Girondo de la fiesta. Es más divertido. Y se enamoró perdidamente de Girondo. Un loco importante, Girondo. Girondo se fue a pasear por Europa, hacía lo dandy. Ella se quedó acá y en un momento lo extrañaba tanto. Le escribió un libro contando una novela de la mujer que lo espera, al amado, qué sé yo, pero él estaba de joda por allá. En otra cosa. ¿Sabes qué hizo ella? Tenía una hermana que vivía en Oslo. Se subió a un barco carguero, un viaje de 45 días con 30 marineros y ella. 30 marineros, ella de 20 años, 45 días hasta Oslo. Y no sé. ¿Cómo le dieron? Escribió un libro. ¿Sí? Claro, después escribió un libro. Pero eso es fiesta. Cuando ya Girondo volvió y presentaron el libro, Girondo contrató una carroza y se fueron todos estos locos, Neruda, todos estos locos se fueron al Teatro Colón, se alquilaron trajes de marineros y salieron a hacer la promoción del libro por la ciudad de Buenos Aires, con ella vestida de sirena y todos estos locos
Neruda, ya te dije, García Sí, sí. Lorca, Girondo, todo vestido marinero. Eran unos tipos de avanzada total. Bueno, es que el mundo de los escritores tenía eso de ser un poquito más transgresores, ¿no? Se permitían ser under. Y después, por ejemplo, ya mucho más joven, o no tanto, pero bastante más joven, Bioy, obviamente Bioy era un cazador empedernido, ¿no? Muy pintor, muy buen mozo. Elegante, hablaba varios idiomas, excelente tenista, o sea, deportista, escritor, Bueno, y familia de alcurnia. Otro que no sé, no me consta, no sé, lo único que falta como no es un juicio ahora por lo muerto. Pero Manucho Mujica Lainez también en su quinta de Córdoba. Bueno, claro, pero fíjate que Manucho, por ejemplo, siendo joven, Sí. en una oportunidad, Alfonsina lo invitó a la casa, ella vivía en un departamento en la calle Córdoba. Porque también Alfonsina no dejaba títere con cabeza. Alfonsina también era, y Sí. aparte era muy admirada Alfonsina, ¿eh? Claro. Muy admirada. Fea, pero muy admirada. Por su personalidad, claro, exactamente, por su personalidad era una mujer atractiva para los hombres. Digo, Horacio Quiroga y Benito, primero te cierro con lo de Sí. a Manucho, ella un poco mayor que él, le quiso dar un beso y le quiso comer la boca y Manucho salió corriendo. Claro. Pero te quería Ahora, contar- ¿Manucho era gay? Bueno, Manucho tuvo muchas amistades masculinas, pero Claro. se casó, tuvo su familia. Por eso, pero se suponía... Bueno, sí, te diría que hay quienes lo conocen, dicen que él tuvo Pateaba para todos lados. amistades masculinas muy importantes, pero él tuvo una familia, Y la mujer lo acompañó hasta los últimos momentos. un matrimonio fantástico. Entonces es que te quería mirar los personajes que te voy a meter en esta historia. Alfonsina, había dos hombres que peleaban por Alfonsina, Horacio Quiroga y Benito Quinquela Martín. Ah, mirá. Y ella medio más tiraba para el lado de Horacio Quiroga. Sí, se de venía. hecho, empezaron a salir y en un momento Quinquela, en realidad el apellido de Quinquela, porque era adoptado, era Chinchela. Y él se llamaba Benito Chinchela. Y justamente Quiroga se burlaba de él y le decía el chinche, qué sé yo. Y le molestó tanto que en un momento fue a la justicia y se cambió el apellido. Ah, Y mirá. dejó de ser Chinchela, Por amor a Alfonsina Storni. porque no se burlen de él, para que le digan Quinquela. Ah, mirá. Es decir, se cambió el apellido Chinchela por Quinquela, con Claro. Q. Porque en realidad en italiano Chinchela se menciona Quinquela. Bueno, vos sabés que ese tema de los nombres, los apellidos, las etimologías, tenemos que hacer un programa hablando de etimología. Uy, eso es muy por divertido. favor. Bueno, Muy pero divertido. a corto plazo. Dale. Había mucha gente que cuando bajaba de los barcos eran culo de apellido y le ponían gulo, o anculo, o erangulo. Era. Se modificaban los apellidos por ese tipo de motivos y también porque no se entendía muy bien Como el apellido. Entonces escribían mal, los funcionarios tampoco eran... Muchas veces, ¿viste? entre los Borges funcionarios municipales que no sabían escribir. Y el tipo no sabía hablar. Entonces se escribían el apellido que entendían. Imagínate los polacos, los austríacos. Escribían un apellido más o menos lo que sentían. Bueno, ¿no? una vez, yo estaba trabajando en la época en mi Colimba, yo estaba trabajando con el cura Lombardero, que era Sí. capellán del ejército. A mí me habían mandado a cuidarlo a él. Y bueno, no había que cuidar mucho y yo atendía la sacristía, entonces se fue a atender un tipo que era un Tano MacArthur de apellido. Y nos explicó que en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron los inmigrantes a llegar a Estados Unidos, decía, ¿cómo se llama? Se llama Giuseppe Claro. Spatafoco. Claro. Le ponía MacArthur, ¿viste? Claro. Eisenhower, MacArthur, los pibes jodían a los soldados y cambiaron los apellidos en ese momento. Claro. Y acá también. Es que era, bueno, imagínate que también la función del empleado de aduana cuando anotaba no era que llegaban 4 por día. Oleadas de gente que tenían que anotar y había que despachar. Y además Di Napoli, Di Rico. ¿De dónde venís? Di Napoli. Ah, sos Di Chao, Napoli. a la Listo, mierda. a otra cosa. Eso también es muy interesante. Sí. La próxima vez que hablemos... contame una orgía importante para despedirnos, un puterío importante. Bueno, vamos no, te cuento una... Que no sea del canal. Sí. No, pues sabes que es muy curioso porque esto tiene que ver un poco con la pasión y también con la conquista, ¿no? Horacio Quiroga se quería levantar a todas. Mirá vos. Siendo muy joven, él, Era Pintón Quiroga. sí, no, más o menos. Porque los escritores siempre No. Pero lo que tenía era un sistema que era un pañuelo con un perfume que se llama Ylang Ylang,
que era afrodisíaco. Se supone que tenía propiedades afrodisíacas. Entonces se acercaba una chica a conversarle y en un momento sacaba de acá el pañuelo, lo agitaba así sin querer, Sí. para ver, viste, si llegaba a los la chica efluvios. y pasaba algo, exactamente. Y dicen los amigos que no tenía ningún éxito. La contracara a Borges, fíjate la situación, porque acá tenemos un conquistador y ahora vamos a ver un hombre... El antihéroe. Un hombre al que le dolía el amor. En una oportunidad estaba tan enamorado de una mujer que fue a un dentista, al primer dentista que encontró, no al suyo, al primer dentista que encontró le dijo, sáqueme una muela, porque quiero ver si el dolor de muela me quita el dolor del corazón. Se fue con una muela menos, con un dolor de boca tremendo y con un dolor de corazón, porque eso no se cura Fue sino un gran más. frustrado en el amor, ¿no? Y él se enamoraba mucho y entonces vivía cada relación con mucha expectativa, y cuando esas relaciones que él lograba de alguna manera iniciar se rompían, a él le causaban un dolor muy grande. Mientras que Bioy, su compañero de ruta, sabía que las historias comenzaban y terminaban y bueno... Bueno, no, lo de Bioy, a mucha gente, mujeres de la época, me decían que eran... Octavio Paz tenía una mujer que se llamaba Elena Garro, casado con Elena Garro, Bioy con Silvino Campo. Se conocieron los dos matrimonios en París. Octavio Paz se fue a trabajar después del almuerzo y Bioy se quedó con las dos chicas. Llevó primero a su mujer y se quedó en el auto con Elena Garro. Y le dijo, quítese el rouge porque la voy a besar. Y se lo sacó. Se quitó el rouge, se fueron a un hotel, la pasaron fantásticamente bien y tuvieron toda una relación que trascendió aquel viaje, ¿no? Que duró mucho más allá. Imagínate cómo se llevaban Octavio Paz y Bioy Casares. Yo te digo una cosa, hoy se me cayó pedazo. Más que nada Borges, que se sacó una muela por una mina. Qué loco, ¿eh? Bueno, es el dolor el dolor que puede generar el amor, ¿no? Daniel Balmaceda, los libros que yo recomiendo son Espadas y Corazones, Oro y Espadas, Romances turbulentos de la historia argentina, Historias insólitas de la historia argentina, Historias inesperadas de la historia argentina, Historias de corceles y de acero, Biografía no autorizada de 1910, Historia de las palabras, que lo vamos a hacer el mes que viene, con la etimología de las palabras. Ah, no, vamos a divertirnos. Siempre son gustos. Y de las frases. Es lindo irse lleno de cosas. Gracias, Daniel. Ah, un placer enorme, Babi. Hasta pronto. Todo esto que te di, solo me queda la esperanza que como el viento al humo, taparte ya da.